Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a realizar paso a paso una vela desmoldable utilizando una combinación de cera de soja y cera de palma. Vamos a trabajar con una fórmula ajustada especialmente para el invierno, ya que este tipo de velas, al ser más delicadas, tienden a partirse o agrietarse si no está bien formulada para el frío. A lo largo del video te voy a explicar en detalle cada paso del proceso, la temperatura correcta de fundido de las ceras, cuánta esencia aromática usar para lograr un buen aroma sin comprometer la estructura, la temperatura ideal de vertido y además te voy a mostrar cómo queda su quemado para que puedas evaluar el resultado final. Así que prepara tus materiales que arrancamos juntos a crear estas velas hermosas y resistentes. Para hacer estas velas desmoldables, yo hoy te voy a traer esta fórmula. Es con cera de palma y cera de soja bajo punto de fusión. La cera de palma es muy dura. Da un poco de dificultad poder fraccionarla, pero con todas las características positivas que tiene es un dato menor. Y vamos a utilizar, como te había mencionado, la cera de soja bajo punto de fusión. ¿Qué sucede? Estamos entrando dentro de poquito, el invierno, entonces necesitamos tratar de encontrar un equilibrio entre las fórmulas que tenemos. En este caso voy a utilizar 50% de cera de palma, 50% cera de soja bajo punto de fusión. Voy a necesitar, por supuesto, molde. A mí me gusta cortarlos porque es mucho más fácil para manejar. Voy a estar utilizando una fragancia, algunos colorantes, un centrador, una varillita para mezclar, mi frasco o mi vaso donde voy a hacer la preparación para luego volcarla en el molde, unos palillitos de brochet que ya te voy a mostrar para qué y cómo lo uso, mi balanza lista, termómetro infaltable, ojalillos que tengo por acá y pabilo. Voy a estar utilizando un pabilo número 12. Este molde lleva 175 gramos. En ceras de contenedor sabemos hacer la conversión porque la densidad de la cera es distinta a la del agua. Yo como sé que lleva 175 gramos porque simplemente lo que hice fue pesarlo y le agregué agua. Y esa va a ser la cantidad con la que me voy a manejar. ¿Por qué acá no voy a hacer conversiones? Porque prefiero que me sobre un poco de cera, es más, voy a calcular 185 gramos más o menos, porque si me llega a faltar por alguna razón, porque la superficie no quedó bien o por lo que sea, yo tengo destinada un sobrante que me va a servir si tengo que solucionar alguna imperfección. Sobre todo que la voy a hacer con color, entonces si después tuviera que hacer esto y volver a formar el color, se va a notar la diferencia. Voy a empezar entonces a pesar mis ceras. La voy a llevar a fundir a mi anafe a una temperatura muy bajita. Pero te recomiendo que lo hagas o controlando muy bien la temperatura del anafe o que lo hagas a baño María, que siempre es la mejor opción. Voy a utilizar, como te había mencionado, colorante. Algo que te quiero recomendar, que a veces sabe pasar, es que si los tenemos mucho tiempo sin usar, siempre recordemos que hay que agitarlos, pero así todo sabe quedar una base del pigmento en la base del frasquito. Entonces, lo que te recomiendo para aprovechar bien la tonalidad de los colorantes, si ves que agitándolo todavía no se integra completamente, lo abras y lo mezcles. Voy a pesar también la fragancia. Esto
Esto es opcional, si querés le agregás y si no, no, porque la podés vender como una vela decorativa. Lo que pasa es que la mayoría de la gente hoy ve una vela y se la lleva a la nariz para sentir el perfume. Así que si querés le podés agregar fragancia. Yo voy a utilizar un blend armado, es más que nada decorativa. Entonces si querés le pones fragancias, si no, no le pones. Y le voy a agregar en este caso no el 10%, porque sinceramente esta vela no va a ser una vela aromática. Sí, si la tenemos cerca vamos a poder percibir su perfume, tal vez cuando la encendemos también, pero cerca vamos a percibir el aroma. No es una vela que su función va a ser aromatizar como son las de vaso. Le voy a poner, en este caso, y como yo lo que tengo que lograr es que estas velas no sean demasiado grasosas y las pueda desmoldar bien, recordemos que las fragancias son materia grasa que le vamos a agregar, son grasosas, entonces vamos a ponerle solamente entre un 7 y un 8% como máximo. Por lo tanto, si yo aquí tengo más o menos 185, unos 12 gramos de fragancia. Todo lo vamos a pesar, vamos a manejarnos siempre con balanza para tener la misma unidad en todos los insumos que vamos utilizando. Vamos a ir preparando el molde. A mí me gusta ponerle un poquito de desmoldando, a mí me gusta ponerle muy poquito, engrasarlo un poquito. ¿Querés calentar el molde con una pistola de calor, con un secador de pelo? Podés hacerlo. Esto es prueba y error y ver cuál es la manera que a vos te sirve para trabajar y hacer este tipo de velas. Puedes utilizar cualquier aceite, aceite de cocina, de bebé, el que tengas. El desmoldante es lo mismo. Y esto, como te había dicho, es totalmente opcional. Te había mencionado que también iba a usar palillitos de brochet. No solamente que los podés usar para luego enderezar la mecha, si es que vos le vas a poner el pabilo ahora. Yo no lo hago, ¿por qué? Porque descubrís que siempre el pabilo se me va para un lado, se me va para el otro. Si a vos te sale bien y vos podés ubicar el pabilo y mantenerlo bien firme, no hay ningún problema. Pero a mí, a lo que me gusta hacer es el palillito como si fuera una guía por donde después va a pasar el pabilo. Otra cosa recomendable es que según el molde que tengas, a veces acá saben ser muy finitos. Entonces, no es este el caso, porque eso tiene que ver, depende del molde que vos tengas. Pero por las dudas, yo siempre lo que uso es un poco de plástico, o puede ser cualquier bolsita plástica que tengas bien acolchonadita para que me amortigüe el peso de la cera en el molde. Voy controlando que va fundiendo muy de a poquito la cera de palma, que es la más dura. Y voy a aprovechar para agregarle color. Voy a traer mi anafe más acá, así lo podés observar. Una vez que está fundida, voy a agregar muy de a poquito la cera de soja bajo punto de fusión. Esto créeme que es importante, hace una diferencia en cómo se va integrando esta cera con la cera anterior. Y voy viendo que a medida que se va fundiendo, voy agregando otros trocitos más. Voy tomando la temperatura. Esta temperatura está perfecta. De esta manera no vamos a dañar ninguna de las dos ceras. Y sigo agregando el resto para completar. Una vez que ya está fundida totalmente, vamos a asegurarnos de que no quedó ningún trocito de ninguna cera sin fundir. Y la vamos a pasar a nuestro vasito de vidrio. De esta manera también vamos a estar bajando más rápido la temperatura y acá vamos a mezclarla con la fragancia. Vamos a esperar alrededor de los 57 grados para agregarle la esencia. Recordemos que en este tipo de velas no podemos esperar demasiado que baje la temperatura, como en el caso de las velas de contenedor.
porque se va a empezar a volver espesa. Entonces tenemos que colocar la fragancia en una temperatura que sea segura para no perder parte del aroma, pero que me permita también poder trabajarla e integrarla correctamente. Te recuerdo, y perdón que sea tan insistente, que esta fórmula es para invierno. No la vas a hacer de esta manera si en tu ciudad estás atravesando por otra estación del año o si tenés climas muy cálidos. Seguimos mezclando porque si yo la dejo que repose, que baje sola la temperatura, va a empezar en la base a endurecerse. Y ya estamos listos para agregarle muy de a poquito la fragancia. Llegamos al final de este video, espero que esta fórmula realmente te sirva y déjame en los comentarios qué te pareció y si ya conocías la cera de palma. Te voy a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video.